Queridos hermanos, queridos amigos, hoy quería compartir con ustedes la alegría de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, que fue el sábado 4 de septiembre de 2021 en Catamarca, su provincia natal, y que fue leído el decreto por el cual el Papa declara que es beato de la Iglesia Católica por el cardenal Luis Villalba, arzobispo emérito de Tucumán. Para nosotros una gran alegría porque, como toda beatificación de un argentino es una alegría, pero particularmente la beatificación de un prócer. Y entonces, bueno, un prócer de nuestra historia ha sido considerado por la Iglesia venerable, digno de los altares, porque beato sería el paso anterior a la declaración con la canonización de que es un santo. Y ustedes saben que para la declaración de la beatificación es necesario que haya un milagro que esté constatado y que ese milagro se dio justamente en Tucumán con una chiquita y que eso dio fin a un larguísimo proceso de canonización que había quedado parado a lo largo de la historia y bueno, que justamente en este momento viene a su conclusión o por lo menos a su recta final hasta que se dé la canonización. Pero quería rescatarlo particularmente como una figura que en este tiempo de nuestra patria viene a decirnos algo. Bueno, ustedes saben que nuestra patria, como tantos otros países que dependían de la corona española, influenciados por la Revolución Francesa y por la declaración de la independencia en Estados Unidos y por la situación en la que se encontraba la corona española por la invasión de Napoleón a España, inicia al principio del 1800 su proceso de independencia, que va entre 1810 y 1816. Pero saben que después viene lo que se llama la anarquía de los años 20, que es que lo que antiguamente había sido el virreinato del Río de la Plata, en realidad era una creación bastante reciente de la corona española, porque normalmente estas tierras eran parte del antiguo virreinato del Perú. Y entonces, ¿qué pasaba? Y bueno, que había lugares en el interior de la Argentina que tenían mucha más solidez que la ciudad de Buenos Aires, que era la nueva capital de este nuevo virreinato. Y que se trataba de una capital de personas que se dedicaban al comercio y al contrabando, y que evidentemente cuando se da la independencia y se termina el monopolio del mercado con España exclusivamente, se empieza a enriquecer mucho por los derechos de la aduana, ¿no es cierto? Por eso los habitantes de la ciudad de Buenos Aires nos llamamos porteños, porque es la ciudad portuaria, ¿no es cierto? El puerto por el cual ingresaban esas mercancías. Entonces, en realidad, el interior miraba a la ciudad de Buenos Aires en ese momento como unos nuevos ricos, sin ninguna formación, pero mientras tanto Córdoba tenía la primera universidad del país y se llamaba Córdoba la Docta, o mientras tanto, por ejemplo, Salta tenía muchísima relación con el Alto Perú geográficamente, ¿no es cierto?, por estar al norte, mucho más cercana al Perú, o Catamarca, es decir, las provincias tenían una relevancia que en este momento posiblemente no tienen después de 200 años de un centralismo bastante notable de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, bueno, con la idea justamente
nos unimos a esta confederación o no nos unimos a esta confederación. Ustedes saben que territorios que antiguamente habían sido del Virreinato del Río de la Plata no son parte de la Argentina, como Paraguay o como Uruguay. Y bueno, y así las provincias se preguntaban si iban a formar parte de esta confederación, si no lo iban a formar, y por otra parte con una cierta resistencia al poder de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en todo este desequilibrio, ¿no es cierto?, que se dio en la anarquía, surgieron los caudillos. Es decir, vieron que las democracias muy jóvenes tienen personalismos, ¿no? Es decir, importa más la persona que la institución. Y entonces los personajes empezaban a tallar fuerte, y entonces o porque tenían poder político, o porque tenían poder militar, o porque tenían poder económico. Hubo personas que se apertrecharon en cada una de las provincias para tener un gobierno muy fuerte, muy personalista, muy que se iba manteniendo quizás de una manera monárquica, bueno, y mientras tanto, justamente las ideas de la Revolución Francesa, la Constitución de Estados Unidos, las personas más formadas, entre ellas muchos de ellos eclesiásticos, decían, no, bueno, hay que formar una democracia que sea representativa, que sea federal, que tenga la triple división de los poderes, y hay que hacer una constitución. Bueno, y así poquito a poco va surgiendo la Constitución de 1853, que saben ustedes que la provincia de Buenos Aires no participa en ese momento, sino que se agrega más tarde. Bueno, ya les digo, no era fácil para estos caudillos del interior avenirse a esta confederación y delegar, mandar sus representantes y delegar su autoridad en una autoridad que iba a estar por encima de ellos, ¿no? La autoridad nacional. Y entonces en ese momento surge esta personalidad de Fray Mamerto Esquiú, que se trata de un franciscano catamarqueño que llega a ser diputado, por una parte en el ámbito civil y por otra parte obispo de Córdoba. Es decir que evidentemente en los dos planos, ¿no es cierto?, el plano civil y el plano eclesiástico, logra tener una importancia muy grande, siendo que él era muy cumplidor de las normas de su orden religiosa, y que era un hombre muy austero, y que era un hombre que no buscaba el poder, y que era un hombre que cuanto cargo pudo rechazar, lo rechazó, y que si aceptó estos cargos en los cuales tuvo que estar destinado, fue justamente para servicio de los demás. Bueno, ¿qué es lo que él hizo? Él convenció a las personas acerca de la necesidad de aceptar una ley, una constitución, de someterse a esa ley. Y esto lo hace a través de sermones, de conferencias que están unidos en una publicación que se llama Los Sermones Patrios, y que se la recomiendo mucho, mucho leer, porque evidentemente es un elemento muy interesante para entender cómo él ve cuál es la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? Dios. Dios tiene la autoridad sobre los hombres porque es nuestro creador. Vieron que autoridad viene de autoritas, es decir, el autor le dice a la cosa lo que la cosa es, ¿no? Y entonces yo, que soy el autor de este video, le digo, este video es sobre la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, porque soy el autor. Entonces el autor de una silla le dice, vos tenés que servir para que la gente se siente. Y el autor de los hombres le dice a los hombres, mira, vos tenés que conocer y amar, porque para eso te doy inteligencia y te doy voluntad.
Entonces la autoridad propiamente, el que dice lo que tiene que ser algo, la tiene Dios. Los hombres entre sí no tenemos una autoridad porque nadie está por encima de nosotros. Pero por otra parte los hombres somos lo que se llama gregarios, es decir, vivimos en grey, en un rebaño. Y eso basta mirar, por ejemplo, cómo un animal muy rápidamente se desteta y se independiza de su madre, pero el hombre no, ¿no es cierto? Necesita mucho tiempo estar dependiendo de los padres, dependiendo de los profesores, dependiendo de las leyes, de las normas. Es decir, el hombre siempre va a estar en relación, como dice Aristóteles, se llama un animal social, el hombre. Entonces, toda sociedad necesita una autoridad, como toda grey necesita un pastor, ¿no es cierto? Porque si no va a haber mil opiniones y entonces alguien tiene que decidir cuál es la ley. Ahora, esa autoridad la tiene alguien por sí, como sería por un derecho divino, un rey que nació y que entonces Dios lo eligió para... No, porque nosotros somos una democracia. Entonces, el pueblo elige un representante al que le concede el tener autoridad sobre nosotros, pero como un servicio para nosotros. Es decir, que ese representante nuestro tiene que tener autoridad sobre nosotros, pero para servirnos a nosotros, no porque tenga autoridad, porque le venga de alguna cosa sobrenatural, ¿no es cierto? Y por eso esa persona tiene que venirse a las leyes tanto como nosotros, y esa persona va a tener que explicar lo que decidió, como nosotros también tenemos que explicar lo que decidimos hacer. Entonces, por eso también la división de poderes va a tener un poder legislativo que le va a decir lo que tiene que hacer y un poder judicial que va a juzgar lo que hizo. Y bueno, entonces tiene toda una idea sobre la autoridad que está plasmada en nuestra Constitución, y por otra parte tiene una idea sobre el sometimiento a la ley, lo bien que nos hace someternos al bien, a la ley, porque si no se da la anarquía, ¿no es cierto? Cada uno hace lo que quiere, y esto del sometimiento a la ley es muy lindo, porque él no solamente se lo predica a sus fieles, que lógicamente sería lo que haría cualquier pastor, ¿no es cierto? Si yo les estoy dando esta charla a las personas que quieren escucharme, sino que él también se enfrentaba a esos caudillos para decirles, bueno, miren, ustedes tienen que someterse a esta ley, ustedes tienen que mandar a un representante, ustedes tienen que firmar este convenio social y tienen que respetar este convenio social. Y entonces él no le caería bien a nadie, seguramente en su momento, porque tuvo una función que muchas veces resulta odiosa, pero que cuánto debemos a estas personalidades que tuvieron las ideas claras en el momento constitutivo de nuestra nación y que hicieron que a partir del año 1853 se diera un proceso de consolidación nacional que llegó después a momentos muy extraordinarios, para fines del 1800, principios del 1900, en donde se da el momento de mayor prosperidad de nuestra patria. Es decir, que evidentemente de esas ideas son ideas que resultan, evidentemente esas ideas tuvieron que ver también con un gran empeño educativo para poder transmitir esas ideas, para poder hacer que llegaran a todos esas ideas acerca de la conformidad y los beneficios de esta comunión nacional y de esta entidad nueva, ¿no es cierto?, que se llamó Argentina, que hasta ese momento era algo que no existía, ¿no es cierto?, y que por eso había que crear una idea de patria, ¿no es cierto? Pienso que para nuestro tiempo es sumamente importante el que nosotros leamos esos sermones patrióticos y que nosotros pensemos en todas esas personas que con mucho esfuerzo lograron esa constitución
de la cual nos reímos tantas veces y incumplimos tantas veces, y de la importancia de tener claro cuál es la autoridad que tienen nuestros representantes, del problema del personalismo que tienen las democracias jóvenes como la nuestra. Es decir, me parece que advierte sobre muchos problemas que siguen siendo hoy, a pesar de que han pasado muchos años, siguen siendo hoy tan vigentes como lo fueron en su momento. Y por eso, evidentemente, instarlos a que se interesen por este nuevo beato. Y por otra parte, llamarme la atención, ¿no es cierto?, de que en el diario haya salido una noticia así de chiquitita acerca de algo tan trascendente, y de que en la misma iglesia, ¿no es cierto?, haya tanta despreocupación por presentar esta figura tan importante de nuestra patria, porque saben que los santos, los beatos en este caso, tienen dos funciones, ¿no? Una función es interceder por nosotros en el cielo, y entonces Él va a interceder por nosotros, le va a pedir a Dios por nosotros, y particularmente por nuestra patria, por las autoridades, por el cumplimiento de la Constitución, por el robustecimiento de las instituciones. Pero por otra parte son modelos, ¿no? Es decir, porque no toda persona que está en el cielo es beatificado o canonizado, ¿no es cierto? Sino que la iglesia lo pone como un modelo. Miren, esta persona es ejemplar y podemos seguirle. Pienso que es modelo de religioso, ya les digo, un buen pastor, y por otra parte modelo de ciudadano, ¿no es cierto? Un ciudadano muy comprometido con estas ideas de no vivir en esta patria, sino de construir esta patria con cada uno de nuestros actos. Así que bueno, pidiendo la intercesión del beato Mamerto Esquiú, les voy a dar la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.